tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verlo pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hermanos, buenos días. Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes. En este día santo le damos las gracias a Dios porque hemos llegado un día más a este día glorioso para alabar y glorificar a su nombre. Agradecemos a nuestros hermanos que ya están en sintonía con nosotros en este lindo sábado de mañana, glorioso, calientito, agradable para alabar y glorificar el nombre de Dios. Nuestra hermana Emma Paricio, hermanita, Dios la bendiga. Nuestro hermano Roberto Hinojosa, que Dios les bendiga, hermanos, grandemente, y que en este día podamos gozarnos de la presencia de nuestro Dios. En este sábado estaremos hablando acerca de la mayordomía cristiana, acerca de 4 principios básicos de la mayordomía. Espero que podamos estar en comunión con Dios y que podamos estar delante de la presencia de Dios en este día. Les invito a que, así como estemos, podamos nosotros inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Dios y así poder comenzar en esta mañana con este tema de mayordomía. Estaremos hablando de mayordomía durante todo el día. Hoy por la tarde regresaremos a las 5:30 de la tarde. Dios mediante nos permite poder estar una vez más con ustedes. Y vamos a tocar un tema muy importante acerca de la mayordomía. Ustedes saben que a mí me gusta predicar de todo un poco. Me gusta la profecía. Es en la rama que más me he enfocado. Pero en esta mañana hemos comenzado a estudiar este tema de mayordomía, no esta mañana, sino que ya hemos estudiado
temas de mayordomía. Hemos dado algunos temas de mayordomía en algunas iglesias del distrito de Riberas del Cañón, como lo es en el distrito de en la iglesia de en la iglesia de Venados, en la iglesia de La Presa. Hemos hablado acerca de mayordomía. En nuestra iglesia nos ha tocado hablar un poco acerca de mayordomía, y en esta mañana vamos a enfocarnos en 4 principios básicos de la mayordomía cristiana. Y les invito a que inclinemos nuestros rostros para comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te damos la oportunidad, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Bendice, Señor, a cada hijo que esté reunido en algún lugar, que estén sintonizando esta transmisión, y que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender este mensaje. Te lo pedimos y te lo rogamos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les estaba comentando que me he enfocado más en predicar acerca de profecía, ustedes han visto. Y les invito a que nos enfoquemos hoy en esta mañana y que pongamos atención. Y si ustedes pueden apuntar los textos bíblicos que yo les voy a estar dando, que lo puedan hacer, estaría muy bien, para que así vayan siguiendo estos puntos. Y vamos a estudiar, como les digo, 4 principios básicos o esenciales. Y el primer principio que vamos a estudiar en esta mañana es que nosotros debemos entender que Dios es el dueño de todo. Y les voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 1 y versículo 1. Todos conocemos este pasaje. Para cada principio yo les voy a ir dando textos. Todos conocemos Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y esto qué es lo que tiene que ver con mayordomía? Vamos a ir avanzando. Vamos a ir al Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. Salmos 24, versículo 1 y 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Aquí la palabra plenitud significa todo lo que hay en la tierra. Todo lo que está en la tierra es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego aquí nos dice la razón por qué todo le pertenece a Dios. Dice aquí es porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Por qué Dios es el dueño de todo? Porque Dios creó todo. Dios es el creador, por lo tanto Él es el dueño de todo. Y vamos a leer también Salmo 95. Salmo 95, 5. Si pueden ir apuntando ustedes todos los textos, hermanos, para que se nos vaya facilitando y puedan ir comprendiendo mejor lo que vamos a ir hablando, sería muy bueno. Salmo 95, versículo 5. Dice: suyo también es el mar. No solo todo lo que está en la tierra, sino que dice: suyo también el mar. ¿Pues qué? Pues Él lo hizo, por lo tanto le pertenece. Y sus manos formaron la tierra seca. Ahora vamos al Salmo 50 del 10 al 12. Salmo 50, 10 al 12. Ojalá y puedan ir escribiendo todos estos textos. Y este principio primero es entender primeramente que Dios es el dueño de todo. Salmo 50 del 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos,
me pertenece, dice Dios. Dice el 12, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud y todo lo que hay en él. No cantó más claro el gallo cuando Pedro negó a Jesús. Dios, hermanos, es el dueño de todo. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulos 6 y 7. 1 de Timoteo 6, 7. Ahora, ¿cuántas cosas trajimos nosotros cuando llegamos a este mundo? ¿Qué trajimos? Nacimos desnudos, nacimos sin ropa. No trajimos nada a este mundo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Es decir, así como venimos al mundo, así nos vamos a ir del mundo, sin nada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no somos dueños de nada. Mientras Dios nos está dando vida, nosotros podemos tener. Y cuando ya Dios decide llamarnos al descanso, ya no tenemos absolutamente nada. ¿A quién le pertenece todo? ¿A quién le pertenece todas las cosas? Vamos a ir a Ageo capítulo 2 y versículo 8. Ageo 2, 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El oro, la plata, el mar, la tierra, los que estamos en este mundo somos de Él. Es decir, el primer principio que nosotros tenemos que comprender aquí es que Dios es el dueño de todo. Ahora, ¿a quién le pertenece tu cuerpo? 1 de Corintios capítulos 6, 19 y 20. Dice, Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no es nuestro? A veces las personas, las mujeres dicen, el cuerpo es nuestro, yo puedo hacer con el cuerpo lo que quiera, hasta si quiero puedo abortar. Sabiendo que el cuerpo no es tuyo ni mío, sino que es de Dios. Sigue diciendo, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿quién nos da el poder para adquirir las riquezas? Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos da la fuerza para adquirir las cosas que nosotros tenemos? Deuteronomios capítulo 8, versículo 18. Dios nos da vida, Dios nos da fuerza, Dios nos da salud, Dios nos da talento, tiempo, inteligencia, nos da todo para que nosotros podamos adquirir las riquezas. Dios nos da todo para que nosotros podamos adquirir todo esto. Y dice Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Primera de Crónicas 29, 14 al 16. Primera de Crónicas 29, 14 y el versículo 16 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te da. De lo que recibimos de Dios, nosotros le damos. Porque todo nosotros, lo que nosotros le devolvemos a Dios, Él nos lo da. Y el 16, vean lo que dice.
oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. O sea, hermanos, toda la abundancia que Dios nos da para prepararle casa, dice, de tu mano es y todo es tuyo, Señor. Si ustedes no creen que Dios es el que nos da el poder para adquirir las riquezas, hermanos, entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Ustedes recuerdan al rey Nabucodonosor? Era muy inteligente. Él construyó uno de los imperios más poderosos y fuertes de la antigüedad. Era extremadamente rico, extremadamente poderoso, rico. Y un día él salió al palco del palacio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder y con mi grandeza? Y Dios dice, así es el asunto. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le quitó la perla del entendimiento y parecía como animal. Todo lo que Nabucodonosor tenía era un don de Dios. Así que el primer principio de la mayordomía, hermanos, es que Dios es el dueño de todas las cosas. Es dueño de ti y de mí, de la tierra, de las bestias del campo, del mar, de los que habitan en el mar. De todo es dueño Dios. No hay nada en este mundo que sea tuyo y que sea mío. Vamos a estudiar ahora el segundo principio. Dice, nosotros somos administradores o mayordomos de lo que a Dios le pertenece. Y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 28. Y vamos a ver aquí qué responsabilidad tenían Adán y Eva. Génesis 1, 28. Y de ahí en adelante a todos los descendientes de ellos, que somos nosotros. Génesis 1, 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el siguiente capítulo 2 y el versículo 15, ahí nos dice por qué Dios colocó a Adán en el huerto de Edén. Dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Es decir, Dios lo puso a Adán y a Eva para que cuidaran. Ellos eran los administradores, ellos eran los mayordomos. ¿Por qué? Porque un mayordomo es un administrador de la propiedad que a alguien más le pertenece. Hace tiempo, cuando yo estaba en mi tierra, en mi rancho, allá en Guerrero, estábamos trabajando nosotros en el corte o en la cosecha de melón. Nosotros trabajábamos toda la semana, ¿no? Y íbamos a trabajar. Y cuando nosotros llegábamos al trabajo, a mí personalmente no me tocó conocer nunca al patrón. Al único que me tocó conocer fue al mayordomo. Al mayordomo, aquel que administraba las tierras del patrón, aquel que estaba cuidando los bienes de nuestro patrón. Él cuidaba los bienes, él participaba de esos bienes, pero él tenía que dar cuentas a su patrón de todo lo que él estaba a cargo. Y créanme, hermanos, que eran muchas cosas de las cuales él estaba a cargo. Él estaba a cargo de todo. Era el administrador de todas esas tierras del dueño. Y así, hermanos, nosotros somos los administradores de Dios. Ahora, ¿cuál es el carácter que debe de tener un administrador? ¿Cuál es el carácter que debe de tener un administrador? Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios 4, 2. Dice, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Esa es la
Característica número 1 de un administrador: fiel. Tiene que ser de confianza para que el dueño sepa que no le va a robar. Claro que va a utilizar los recursos del dueño, pero nunca le va a robar. ¿Por qué? Porque tiene que ser fiel. Si estamos cantando, Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, 10. Y más adelante, en esta semana, si podemos el viernes, vamos a estudiar la parábola del mayordomo infiel. ¿Para qué? Para que ustedes estén con nosotros el viernes a las 7, si es que pueden estar con nosotros. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y cuando nosotros leemos este versículo, pensamos que cuando somos fieles en pocas cosas aquí, también podemos ser fieles en cosas más grandes aquí. Pero lo que la parábola dice, si nosotros no somos fieles en las cosas de este mundo, tampoco seremos fieles en las cosas del nuevo mundo cuando Dios nos llame allá a su nuevo reino. La fidelidad aquí determina si nosotros vamos a estar allá. Porque Dios allá no va a llevar a nadie que sea infiel en este mundo pequeño. Porque si es infiel en este pequeño mundo, cuando vaya al reino de Dios, que es un mundo grande, también va a ser infiel. Y dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mateo capítulo 25, 23. Mateo 25, 23. Y este versículo se encuentra en la parábola de los talentos. Recuerdan que uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. ¿Qué hizo el que tenía 5? Los multiplicó a 10. Y el que tenía 2, 4. Y el que tenía 1, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué dice? Mi señor es duro. Entonces, por lo tanto, entierro su talento y aquí le devuelvo lo que es de él. Porque el talento en los tiempos bíblicos, hermano, era dinero. Vamos, Mateo 25, 23 le dijo, aquel que invirtió bien dice, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Está hablando de ser fiel aquí? Si somos fieles nosotros aquí, Dios a nosotros nos pondrá sobre cosas mucho más grandes en el reino. Y el final del texto dice, entra en el gozo de tu Señor. Ahora le invito a que vean en ese mismo capítulo el versículo 27, dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Un buen administrador no es solamente de resguardar lo que tiene el dueño, sino se trata de que lo multiplique, lo desarrolle y lo mejore. Lo multiplica, lo mejora y lo desarrolla. Todo lo que le pertenece al dueño. Y Mateo 25, 27 es lo que dice. Aquí ya le está hablando al mayordomo infiel. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Es decir, si nosotros tenemos talento, es nuestra responsabilidad desarrollar esos talentos. Si Dios me dio este cuerpo, es necesidad de que yo mejore este cuerpo a través de buena alimentación, hacer ejercicio. Es bueno que este cuerpo que Dios me dio dentro de 10 años yo se lo entregue mejor. Porque Dios no espera que yo le entregue lo mismo que Él me entregó, sino que yo le entregue algo mejor. Mateo 21, versículo 34.
Mateo 21:34, cuando se acercaba el tiempo de los frutos, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. El dueño tiene derecho de que sus mayordomos le sirvan sus frutos al tiempo. Tiene derecho. ¿Por qué? Porque son de él. Tiene derecho porque los frutos son de él. Y vamos a tratar un nuevo capítulo. Lucas 16:2. Espero que vayamos, hermanos, captando el mensaje de la mayordomía, de un buen mayordomo. Ahora, hermanos, nosotros debemos entregar, como les decía, un mejor cuerpo a Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque un día el mayordomo tendrá que dar cuentas por su fidelidad o su infidelidad. Y allí ya no podremos nosotros esconder si nosotros fuimos fieles o infieles. Lucas 16 nos dice, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? El dueño le dijo al mayordomo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Si hemos sido infieles, hermanos, Dios nos quitará a nosotros como administradores. ¿Sí están captando el mensaje, hermanos? Vamos a ir avanzando al tercer principio. El tercer principio, Dios, antes de eso les voy a decir, ¿cuál es el primer principio que estudiamos? Si pueden ponerlo en los comentarios, pónganlo. ¿Cuál es el primer principio que nosotros estudiamos? Y el segundo principio, si ustedes pueden ponerlo en los comentarios, pónganlo, hermanos. Ahora vamos a ver el tercer principio. Dios se ha reservado una porción que es suya. Explícitamente se la ha reservado para Él. Si Dios te ha dado la oportunidad de administrar lo que es suyo, Dios se ha reservado una porción que ya no nos pertenece a nosotros administrarla, sino es de Él, porque esa es una porción santa. Y esa porción únicamente le pertenece a Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esto, hermanos, le pertenece únicamente a Dios y a nadie más. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. De todos los árboles podrían comer. Pero dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no era malo. El árbol no era malo. Solamente era para probar si Adán y Eva serían fieles. Si eran fieles, el árbol era bueno. Si eran infieles, el árbol seguía siendo bueno. La infidelidad o la fidelidad era de Adán y de Eva, únicamente de ellos. Así que dice, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios se reservó un árbol únicamente para él, que el hombre no tenía derecho de tomar nada de él, no tenía derecho de usarlo, no tenía la capacidad de administrar ese árbol. Ahora, en lo que respecta a nuestras finanzas, ¿qué es lo que se ha reservado Dios para sí? ¿Qué es lo que Dios se ha reservado que es exclusivo de Él? Y ya van a decir, ya va a empezar el hermano, el diezmo. Por eso no decimos nosotros yo pago diezmo, sino que yo devuelvo el diezmo. Se lo devuelvo a Dios, ¿por qué? Porque es de Él, a Él le pertenece. Yo no puedo administrarlo.
lo puedo agarrar y antes de que entre al bolsillo tengo que separarlo. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Él se lo ha reservado para sí. Y algunos pueden decir, ay, Dios se reserva mucho para él. ¿Ustedes creen que eso es mucho? Imagínense ustedes, hermanos, en el dueño de la empresa donde ustedes están, que tú eres el administrador, tú eres el mayordomo. Tú puedes utilizar todo el equipo, tú puedes darle trabajo a quien tú quieras. Y cuando la empresa esa gane dinero, tú te vas a quedar con el 90% y el patrón con el 10%. ¿Qué es lo que tú ibas a decir? Ay, mi patrón, qué tacaño es. Solamente me está dando el 90%. El dueño es el que pone todos los recursos. Él es el que pone todos los recursos y te está dando a ti el 90%. Dios no necesita tu diezmo ni mi diezmo. Él lo que está probando es nuestra fidelidad. Vean lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se utilizaba el fruto, no dinero como hoy, sino que era el fruto. Y dice, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. No te pertenece a ti ni a mí. Esto es únicamente exclusivo para Jehová. Sí, estamos captando, hermanos. Dios está probando nuestra fidelidad. ¿Cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? Todo le pertenece a Dios, hermanos. Todo el dinero, el oro y la plata le pertenece a Dios. Pero el 10%, hermanos, nuestro es santo. Todos los días le pertenecen a Dios. Pero de todos los días hay un día que es santo. Todos los días son de Él, pero uno le pertenece a Dios. Un día es santo. Solamente uno es santo. 6 para ti, 1 para Dios. Y no es una coincidencia, hermanos, que el 10º mandamiento de la ley de Dios dice, no codiciarás. No codiciarás. Ahora dicen muchas personas que el diezmo era para Israel, para los judíos, para las personas en el Antiguo Testamento. Y es interesante, hermanos, que muchos pastores de otras denominaciones, ellos hacen cualquier cosa porque la feligresía dé el diezmo. Ahí está la iglesia esa de la luz del mundo, esa de pare de sufrir, hermanos. ¿Cómo sacan de dinero de los diezmos? De veras piden y piden, porque dicen ellos que el diezmo está vigente, pero vas y les hablas del sábado, ya no, eso ya no importa porque eso es del Antiguo Testamento. El diezmo existía, hermanos, antes de que la ley le fuera dada a Moisés. Antes de eso. Y Génesis 14 del 18 al 20 lo dice. Aquí salió Abraham a rescatar a Lot y algunos cuantos que se habían llevado algunos reyes cautivos, con todas sus posesiones, su dinero, sus mujeres, sus hijos. Y cuando Abraham regresa, hace algo interesante. Génesis 14, del 18 al 20, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y luego, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es antes de que Dios le diera la ley a Moisés. ¿Cómo es que Abraham sabía?
Si todavía la ley no le había dado a Moisés, porque fue muchos años antes. Fue muchos años antes. Y otro ejemplo, hermanos, de cómo existía el diezmo de antes de que Moisés escribiera todos sus libros sobre el libro de Levítico que habla de sacerdocio. Génesis 28. Génesis 28-22. Dice, es ahí cuando él se acostó y puso su cabeza sobre una piedra y tuvo el sueño de la escalera. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Esto fue dado antes de que Dios le diera la ley a Moisés. ¿Moisés inventó el diezmo? No. Antes de eso ya estaba el diezmo. Dios se reservó algo para él. Todo árbol puedes comer, pero de este no. De la misma forma dice que el dinero es para tu uso personal, pero el 10% no te pertenece, ni me pertenece. Ahora, ¿cómo es que se debe usar el diezmo? El diezmo, hermanos, únicamente se debe utilizar para remunerar a los ministros, a los pastores. El diezmo no se debe utilizar para pagar créditos. El diezmo no se debe utilizar para comprar materiales de obra misionera. El diezmo no se debe utilizar ni para las campañas evangelísticas. No se debe utilizar para construir un templo. El diezmo únicamente se debe utilizar para remunerar a aquellos que proclaman el evangelio, es decir, a los pastores, a los ministros. Números capítulo 18, versículo 20 y 21. A veces nosotros no seguimos el consejo porque se les da quizás mal uso. Números 18, 20 y 21 dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. A los levitas no se les dio heredad. A las otras 11 tribus se les dio heredad, se les dio patrimonio, pero no a los levitas. A los levitas no les dieron nada, ellos no tenían tierras para cosechar ni para sembrar. Dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio. Como heredad por su ministerio. ¿Sí están captando? Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Saben ustedes, hermanos, que el diezmo es una inversión? ¿Saben ustedes que el diezmo es una inversión? Sí, es una inversión. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se le paga al pastor, el pastor bautiza, realiza bodas, visita a los niños, a las familias, realiza funerales, predica evangelismo público. Cuando usted da el diezmo, es una buena inversión porque tú recibes los servicios de tu pastor. Y nosotros no debemos de diezmar porque vamos a recibir los servicios, sino porque debemos hacerlo porque es una buena inversión. Y también, ¿saben algo que dice la Biblia, hermanos? Los pastores también deben diezmar. Los pastores deben de dar el ejemplo. Y la Biblia lo dice. Números 18, 26. Dice, hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado. Él le está diciendo a los levitas, cuando ustedes reciban los diezmos que yo les he dado por su heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos.
Es decir, también los pastores, los levitas, debían de diezmar del diezmo de los diezmos. Aún ellos tenían que ser fieles en diezmar. Y nuestros pastores también tienen que diezmar. Hay pastores de otras denominaciones donde los miembros no diezman. Y los pastores no diezman. Y quieren que los miembros diezmen. ¿Cómo está eso? Así no es la cosa. Ellos deben de poner el ejemplo. El sistema de nuestra organización, la organización adventista, es extraordinaria. Puede ser la envidia de muchas. ¿Por qué les digo? Porque en otras iglesias, si la iglesia es pequeña, el pastor le toca trabajar o morirse de hambre. Le toca trabajar y complementar esto con el pastorado, porque las iglesias son pequeñas y no alcanza con el diezmo. Y cuando una iglesia no recibe el suficiente diezmo, no puede emplear a un pastor. Y en la iglesia adventista hay una buena regla, que en las iglesias adventistas dan mucho más diezmo de lo que recibe un pastor. Hay muchas iglesias con muchos miembros que dan tanto diezmo, yo creo, hermanos, que pueden emplear a 2 o 3 o 4 o 5 pastores, no solamente a uno. Y un pastor ministra 8 iglesias aquí. Hermanos, nosotros debemos de utilizar nuestros diezmos porque hay otras iglesias adventistas pequeñas que no tienen suficientes diezmos. Y entonces cuando estas iglesias pequeñas no tienen buen sistema de diezmos, la iglesia fuerte con los diezmos ayuda a la débil. Y aquí, hermanos, casi la mayoría de pastores ganan lo mismo, generalmente. No es como allá afuera en las iglesias del mundo, las iglesias de otras denominaciones, si tienen una feligresía de 20,000 miembros, tienen muchísimas ganancias en diezmos. Pueden tener una mansión, buenos carros. La iglesia adventista no es así. En la iglesia adventista, proporcionalmente, casi la mayoría de obreros ganan lo mismo. Y sí entiendo que en algunas conferencias donde es muy cara la vida, ganan un poco más para solventar los gastos de la vivienda, porque, por ejemplo, en California es muy caro, San Francisco, todos esos lugares son muy caros. Y es un poquito más, pero por lo regular es lo mismo que ganan todos los pastores. Y les voy a invitar a que vayamos a Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Nosotros, hermanos, si pueden recordar los principios que he dado, el principio número 1, el principio número 2 y el principio número 3, anótenmelo en los comentarios para ver que van siguiendo esta predicación, hermanos. Vamos a ver Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Ustedes creen que haya ladrones en nuestras iglesias? ¿Ustedes creen que haya ladrones en nuestras iglesias? Vean lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Dios le preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y me preguntas, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. El que no devuelve un diezmo y ofrenda es un ladrón. Y algún día nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal, no un tribunal humano, sino un tribunal divino, para responder por lo que hemos hecho con las bendiciones que Dios nos ha dado. No solamente en eso, sino talento, tiempo y tesoro. Y muchos dicen que el diezmo era para el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice Jesús que tenemos que diezmar. Lo mismo dicen del sábado. En ninguna parte dicen guarda el sábado. Él guardaba el sábado, pero en ninguna parte dice.
¿Y saben por qué Jesús no dice? Porque en el tiempo de Cristo todos estaban guardando el sábado. Imagínense que Cristo les haya dicho a los judíos, guarden el sábado. ¿Qué le hubiera dicho los judíos? Oyes, estamos guardando el sábado. Imagínense que también les dijera que estuvieran diezmando. También estaban diezmando. También estaban diezmando. Pero ellos diezmaban con una actitud equivocada. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe. Imagínense a los judíos ahí contando el comino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para mí y 1 para el Señor. Iban a verse legalistas. Ellos no sabían cómo estaban diezmando, no lo estaban haciendo de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque estaban dejando de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Se necesitan hacer ambas cosas al mismo tiempo. Diezmar con la actitud correcta. Y vamos a leer otro pasaje muy interesante para aquellos que dicen que el diezmo era solamente para el Antiguo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9. Versículos 7 en adelante. Algunos de estos que vamos a leer aquí estaban criticando a los apóstoles que viajaban con sus esposas porque recibían remuneraciones por proclamar el evangelio. Ellos decían que no tenían que recibir nada, tenían que hacerlo únicamente por pura voluntad. Estas personas que estaban dedicadas 100% al evangelio. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, aquí, si te dice el ejército, ¿quieres ser soldado? Sí. Ah, bueno, pues cómprate tus zapatos, cómprate tu uniforme, cómprate tu mejor arma o tus rifles y vente. No es así. ¿O sí? No es así, hermanos. No te van a decir que te vayas y te compres tu uniforme, que vayas y compres tus fusiles, tus armas, tus zapatos. Claro que no. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Luego dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Sí captan la lección, el mensaje, hermanos, aquí del apóstol Pablo. Y luego el apóstol da una base bíblica del Antiguo Testamento. Fíjese, dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿Digo esto solo como hombre? Vean lo que dice. No, ¿no dice esto también la ley? Aquel que tiene un rebaño toma la leche del rebaño. Aquel que planta una viña come de la viña. Y dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Saben cómo trillan los bueyes o cómo trillaban los bueyes? Ponían en el suelo, ponían el grano y el buey daba vueltas alrededor del grano y lo estaba pisando. Así trillaban en aquel entonces. Y algunos que eran malas personas le ponían bozalito al buey. Sin comerlo, tenían todo el día trillando. Pero aquí Moisés dice, no le pongas bozal al buey que trilla, porque mientras el buey está trillando, él tiene derecho de comer. No sean egoístas. No pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo se preocupa,
¿Se preocupa Dios por el buey? ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Estaba Dios preocupado por el bienestar de los bueyes o tiene que ver algo con nosotros? Lógicamente que por nosotros, hermanos, eso es obvio. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Y dice el apóstol Pablo en el 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Si nosotros servimos en asuntos espirituales, ¿es demasiado que ustedes nos mantengan materialmente? No, hermanos. Una cosa se compensa con la otra. Y dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y luego da otro ejemplo más el apóstol Pablo, diciendo que el principio del diezmo sigue en el Nuevo Testamento. Versículos 13 y 14 dice, versículo 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿A quién se refería aquí el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo a los sacerdotes y a los levitas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan a los sacerdotes y a los levitas? Ellos participaban también del altar. Los que trabajan en el templo comen del templo, de los diezmos. Y después el 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así también recomendó, dice. No, hermanos, el 14 del capítulo 9, 1 Corintios. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así es que, hermanos, ¿el Nuevo Testamento continúa vigente el diezmo? Sí, sí continúa vigente el diezmo, aunque muchos dicen que son estafadores. No. Si nosotros vamos a avanzar con el principio número 4. Si respetamos nosotros la porción de Dios, recibimos bendición. Y si nosotros la irrespetamos, recibimos maldición. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Todo lo que Dios hizo al principio era bendición. Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero después Adán y Eva se adueñaron de lo que era de Dios. Al principio Adán y Eva robaron el diezmo. ¿Por qué? Porque se apropiaron de lo que no era de ellos, porque Dios se había reservado algo para él y dijo, esto es para mí y no comerán de él. Saben, hermanos, que ¿recuerdan ustedes la historia de Acán? Cuando el pueblo de Israel rodeó la ciudad de Jericó, ni el oro, ni la plata, nada de lo que está ahí es para ustedes, porque todo lo que está en esas ciudades es el diezmo de la tierra de Canaán. Era la primera ciudad que ellos atacaban, grande, de Canaán. ¿Y qué fue lo que hizo Acán? Con el conocimiento de su familia, se apropió de lo que Dios se había reservado para él, del diezmo de la tierra. Dios dijo, lo primero es mío. La primera ciudad que era de Canaán era de Dios. Y Acán robó lo que era de Dios. Y Acán recibió maldición.
Y hermanos, no es coincidencia que después de que Adán y Eva comieron del árbol que Dios se había reservado para sí, 3 veces se menciona la palabra maldición. Maldita será la serpiente, maldita será la tierra y maldita será Caín. Maldito será Caín. Los que robamos a Dios, ¿qué viene? Viene la maldición. Y vamos a ver Malaquías 3. Malaquías 3, 9 y 10. ¿Qué es lo que hacía el pueblo en los días del profeta Malaquías? Ya vimos que estaban robando. ¿Y en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Y Dios aquí les dice cuál es el fruto de sus acciones. Dice el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay algunos hermanos en la iglesia adventista que dicen que no les gusta cómo se está administrando. Ya los pastores no predican el mensaje de la verdad presente, y quizás sea verdad en muchos casos. Y ya no voy a diezmar yo más. Hermanos, déjenme decirles algo. Eso no es bíblico. Nosotros debemos seguir diezmando. Y aquellos que gastan mal el diezmo, ellos tendrán que comparecer ante Dios. No tú ni yo. ¿Qué es lo que pasaba en los días de Malaquías? La gente, los sacerdotes ofrecían los animales cojos y ciegos, aquellos que no se podían vender por buen precio. No estaban enseñando a la gente la ley de Dios. Y vean lo que dice, hermanos, fíjense lo que dice Dios en el versículo 10. Vean la promesa. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, que es el templo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y a ver si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ustedes están recibiendo maldición porque no son fieles. Pero si ustedes son fieles, yo derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Está claro aquí? ¿Está siendo claro Dios aquí, sí o no? Dios, hermanos, Dios promete y cumple. Ahora nosotros no debemos de diezmar para que Dios nos bendiga, hermanos. Nosotros solamente diezmamos y Dios nos bendice. No es como muchos negociantes. El que estableció la tienda JCPenney era un religioso. Y todo lo que era de ganancia, él diezmaba. Y él diezmaba, ¿saben por qué? Porque decía que cuando él diezmaba recibía más bendición. Aún nosotros, hermanos, con la bendición equivocada, Dios nos bendice. Esa es la promesa de nuestro Dios. Esa es la promesa de nuestro Dios, hermanos. Y vamos a ver una ilustración del Antiguo Testamento. Ahora, si usted, hermano, no es fiel, usted nunca va a saber lo que es la bendición. ¿Por qué? Porque Dios dice, probadme. Les voy a platicar esta historia. Recuerdan a Elías y la viuda de Sarepta. Y a esa viuda se le murió el hijo. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Bueno, Elías llegó a esa ciudad de Sarepta. Y la viuda estaba recogiendo leña o madera para ir a preparar pan con el último aceite que tenía y con la última harina que tenía. Y Elías fue y le dijo a la mujer, oye, haz un pan para mí. Y la mujer le dijo, estoy haciendo nada más 2 panes para mi hijo y para mí, porque mi hijo y yo vamos a comer los panes y nos vamos a morir. Porque ya era lo último que tenían.
Y el profeta Elías, el mensajero de Dios, parece que es un hombre egoísta porque le dice él a la mujer, ve y haz el pan, pero hazme un pancito primero a mí. Así lo dice. Ve. Y yo me da risa porque como Elías fue y le dijo, ve y hazme un pan a mí primero. Se ve un poco egoísta Elías. Me da risa eso a mí porque se ve egoísta. Pero hermanos, luego Elías le da una promesa. Si lo haces, nunca escaseará el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover en la tierra. 3 años pasaban sin lluvia. Aquí la viuda estaba entre la espada y la pared. ¿Me muero con la pancita llena? ¿O creo lo que está diciendo el profeta sin tener una evidencia? Creo lo que él me dice y le hago su pan a él primero. Y dice la Biblia que ella decidió darle primero el pan a Elías. Y ustedes saben, hermanos, cómo terminó la historia. Nunca escaseó el aceite ni la harina. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvió a llover de nuevo en la tierra. ¿Captan el mensaje, hermano, de la promesa de Dios? Damos nosotros la pequeña porción, nosotros devolvemos la pequeña parte que a Dios le pertenece, o a los obreros en la causa de Dios. Y Dios promete que si nosotros hacemos eso, vamos a recibir la bendición hasta que sobreabunde. Ahora, no a veces siempre viene inmediatamente. Y a veces la gente desanima y dice, ya diezmo desde hace muchos años y no recibo bendición. Hay otra historia que nos ayuda a entender. La historia de José. Potifar era el dueño. ¿Y José qué venía a hacer? El administrador, el mayordomo. ¿Era un mayordomo fiel José? ¿Sí o no? Era fiel. ¿Qué fue lo que... Bueno, Potifar dejaba que José utilizara todo lo que tenía? Así es. Pero Potifar se reservó algo para él. ¿Qué fue? Su esposa. ¿Están viendo los principios? ¿Están entendiendo los principios? ¿Y qué fue lo que hizo José? Respetó lo que Potifar se había reservado para él. Y como resultado, no vino la bendición rápido, sino que dice la historia, dice que fue encarcelado. Primero le vinieron males. Pero a veces la bendición, hermanos, como les digo, tarda, pero llega. Y puede ser que no te llegue en esta vida, pero te llegará en la próxima, hermano querido. Allá en el reino de Dios. Pero Dios nos promete que nos dará la bendición, hermanitos, si somos fieles. Si no te llega la bendición aquí, la bendición te llegará en el nuevo reino de Dios. Y Dios fue recompensado. Y José al final de la historia recibió toda la tierra de Gosén para que toda la familia viniera y se establecieran ahí. Y finalmente de ahí tuvieron que salir a la tierra prometida donde nacería el Mesías. ¿Cuál es la ley fundamental de la vida? ¿Cuál es la ley fundamental de la vida? Dar. ¿Y cuál es la ley fundamental de la muerte? Acaparar todo. Ya voy a ir terminando yo con estos textos. Hechos capítulo 20 y versículo 35. Hechos capítulo 20 y versículo 35 dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.
Qué hermoso sería recordar. Eso decimos en el tiempo de Navidad que siempre piensa la gente, ¿qué me van a regalar? ¿Qué me van a dar? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mateo capítulo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas capítulo 6:38 dijo Jesús, dad y se os dará. Hermanos, seamos dadivosos, dad y se os dará, porque con la misma medida que midas serás medido. ¿Qué clase de hombre era Zaqueo antes de su conversión? Era ladrón, era un banquero, cobraba más de la cuenta. Pero cuando se convierte, según Lucas 19:8, dice, entonces Zaqueo en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y fíjense lo que dijo, y si en algo he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, necesitamos nosotros ser dadivosos. Necesitamos tener un cambio en nuestra vida, de dar con alegría, de dar sin dar sin temor, dar a los que más lo necesitan. Porque la verdadera religión es esta: visitar a las viudas en sus tribulaciones, a los huérfanos, a los enfermos. Esa es la verdadera religión. Nosotros debemos ayudar a los necesitados. También es más bonito dar que recibir. Ojalá, hermanos queridos, que nosotros podamos ser bondadosos, que nosotros podamos ser dadivosos con los demás, que podamos ayudar a nuestros semejantes, que podamos ayudar a los más necesitados y que podemos dar a Dios lo que a Él ya le pertenece. Hermanos queridos, yo los invito a que puedan estar con nosotros. Hoy por la tarde estaremos hablando acerca de la parábola de las ovejas y los cabritos. Estaremos entremezclando la mayordomía con los tiempos finales, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de profecía. Y hablaremos acerca de la mayordomía en contexto con los tiempos finales. Les invito a que hoy se conecten una vez más con nosotros a las 5:30 de la tarde, para que nosotros podamos estudiar más acerca de la mayordomía y de los tiempos finales, que podamos estudiar más y que podamos comprender más el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Hermanos, todos aquellos que estuvieron con nosotros, hagan llegar sus peticiones para que nosotros estemos orando por ustedes, para que estemos orando por nuestra fidelidad a Dios, para devolverle a Dios lo que a Él ya le pertenece. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios llamará a cada uno y allá nos encontraremos fieles o infieles. Les invito a que terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad en este día santo de poder estar delante de tu presencia. Bendito Dios, bendice a cada hermano, a cada hijo tuyo, Señor, a cada iglesia de nuestro distrito de Riberas del Cañón y sus miembros, para que podamos ser fieles, Señor, en lo poco, para que también en lo mucho seamos fieles, Señor, para que seamos justos en lo poco y también en lo mucho seamos justos, Señor.
Bendícelos grandemente, Señor. Dales un corazón dadivoso, bendito Padre, o danos un corazón dadivoso, Señor, y que seamos buenos hijos tuyos, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para honrar y glorificar a tu nombre, y que lo que a ti te pertenece, Señor, sea para ti únicamente. Te lo pedimos y te lo rogamos bajo los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan un feliz sábado y que Dios les bendiga.